Bueno, Mauricio, muchas gracias por aceptar esta invitación, muy cortés de tu parte. No, muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, Mauricio, ¿cuántas amenazas de muerte recibes tú al día, más o menos? No, ya no recibo amenazas de muerte, pero en alguna época recibía una cada 2, 3 meses, más o menos. Entonces yo voy a asumir que si es que mañana no recibes unas 5 amenazas, quiere decir que esta entrevista fue un fracaso. Por ejemplo, sí. Bueno, para agarrar carne, Mauricio, ¿consideras que el Papa Bergoglio representa un cambio positivo para la Iglesia Católica? No, no, en modo alguno. Eh, lo que pasa, y aquí tengo la ventaja de que soy viejo. Yo me acuerdo del cambio que fue Juan Pablo II, yo me acuerdo del discurso contra el capitalismo salvaje de Juan Pablo II, yo me acuerdo de que fue la gran renovación, después de que en realidad había sido, curiosamente, el reaccionario Pablo VI el que había seguido de alguna forma, porque ya no le quedó de otra, el, el, el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, y había hecho cambios realmente serios en la Iglesia, realmente serios para su supervivencia, no para el bien de nadie, sino lo que él ya se llamó el ayornamiento opuesto al día de la Iglesia. Y lo que hizo Juan Pablo II con todo el discurso, este renovador, innovador, más aparentemente de izquierda, más comprometido con la gente, fue echar para atrás todo lo que habían sido los aparentes avances de la teología de la liberación, el compromiso con los pobres, etcétera, etcétera. Entonces, estamos repitiendo esta historia con Bergoglio. Bergoglio tiene un discurso y un discurso que es atractivo y él sabe perfectamente que es atractivo. Hombre, tenemos es gente que tiene conocimientos de manipulación de medios de comunicación excepcionales, espectaculares, llevan 2000 años haciéndolo. Pero cuando ves las acciones están allí. No ha entregado un solo pederasta a las autoridades, por ejemplo. En ningún momento dado ha perdonado a quienes considera pecadores. En ningún momento dado ha considerado que la mujer merezca ser, o ahora sí, considerada un ser igual, equivalente al hombre. Eh, en fin, lo que tiene es un discurso muy atractivo que a los católicos que tienen cualquier devaneo con un progresismo determinado, pues les viene bien, les justifica su catolicismo más que otra cosa. Y yo creo que para eso está diseñado y para que en Estados Unidos le aplaudan, porque yo no sé por qué, siendo un país esencialmente protestante y esencialmente evangélico, en Estados Unidos cuando el Papa estornuda todo el mundo tiene gripe, cosa que es curiosísima. Bueno, de hecho, Wojtyla acaba siendo al final para muchos ultraconservadores un símbolo de la derrota del comunismo, ¿no? O sea, una persona que ayudó mucho a que se pudiera, a que al final la Unión Soviética y el sistema comunista colapsen, ¿no? Sí, Bueno, el caso de Bergoglio, a mí me preocupa un poquito que la gente, o sea, es muy sensacionalista. Él dice, no vamos a permitir la pederastía y la gente lo aplaude y están muy felices. Y yo pienso, pero ¿qué esperaban que dijera? La pederastía está muy bien. No sé, decir lo mínimo que puede decir. Luego, después, hace no mucho tiempo, dijo al respecto de la homosexualidad, ¿quién soy yo para juzgarlos, no? ¿Cómo que quién eres tú para juzgarlos? O sea, tú eres el líder de una organización religiosa muy poderosa y que además tu puesto, o sea, quien ostenta tu puesto se ha dedicado a pontificar sobre la moral y hablar de lo que está bien y lo que está mal. La gente está atentísima a escucharte y dices cosas como que no hay que cremar a la gente y botar las cenizas en un lugar que no es un cementerio, o sea, cosas muchísimo más nimias, ¿no? Entonces, claro, al decir quién soy yo para juzgarlos, se está lavando las manos porque hay gente, religiosos ya sería un poco desfasado seguir con el tema, ¿no? Pero el catecismo vigente dice que la homosexualidad es una ofensa a la castidad. Entonces, ¿en qué quedamos? es una ofensa la práctica. Esto, Claro. si no recuerdo mal, también es un cambio del Concilio Vaticano II, cuando se deja de considerar un pecado la homosexualidad. Lo que es un pecado es practicarla. Es decir, mientras tú seas homosexual sin hacer el amor con gente de tu propio sexo, entonces no hay ningún problema. Es una cruz que tienes que cargar. Es Es, más o menos lo que dice el catecismo, lo revisé recientemente. Pero
Y es esta la doctrina que sigue manteniendo, es decir, los homosexuales son nuestros hermanos, simplemente son hermanos que están enfermitos, pero... ¿Qué? ¿Pero tú reconoces algo positivo, alguna persona positiva, alguna obra positiva en la Iglesia Católica? Um, sí, pero con la salvedad de que creo que el que es bueno con y sin la Iglesia. Mm, Es decir, el hecho de que, y no la Iglesia Católica, en general cualquier iglesia, el hecho de que Martin Luther King haya sido una excelente persona, no creo que se debiera a sus creencias religiosas, creo mm, que se expresa a través de sus creencias religiosas, pero creo que él perfectamente habría sido igual de buena persona claro. sin la religión. Estaba Y sin pensando, embargo, perdón, sí, no, estaba pensando, por ejemplo, el caso de el rol que jugó la Iglesia Católica en Chile durante la dictadura, que se la jugaron por los derechos humanos, empezando por el por cardenal Silva supuesto, Enríquez, Arnulfo Romero en El Salvador, la teología de la liberación del padre Gustavo Gutiérrez, etcétera, ¿no? sí, o sea, vamos, no, el hecho que la religión sea un origen de tanta maldad no significa que en ella participen todos los creyentes, ni mucho menos. De hecho, la gran mayoría no participa. Lo que hace es facilitar la maldad entre quienes ya Mm, tienen la semilla de la barbarie en sí mismos, ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, siempre he dicho que la obra artística creada alrededor de la religión tiene un enorme valor, mm, porque para mí el valor no es el hecho de que te inspires en una religión, no significa nada. La grandeza que tú tienes cuando ves la Capilla Sixtina, que son los momentos culminantes de mi vida, absolutamente, el entrar allí, porque además vienes, no te das ni cuenta, entras por una puertecilla bastante mierda, y entras y de pronto te encuentras dentro de la Capilla Sixtina, y estás viendo esta obra magnífica, y te das cuenta de que lo que tienes allí es la grandeza de Miguel Ángel, no la grandeza de la Iglesia Católica, no la grandeza de la religión. Cuando oyes la tocata y fuga en re menor de Bach, oyes la gloria del espíritu de Bach. Tocata y Y fuga, si... ¿Mm? tocata y fuga. Sí, la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Pero, ¿qué importa que su inspiración fuera mentira? Las chicas a las que les cantaba Becker también eran mentira y todas las historias de todas las novelas, ¿qué me importa a mí que Shakespeare se reinventara Macbeth y no sea el Macbeth real el que me presenta en su obra, o el Ricardo III real el que me presenta en su obra? Es decir, que la inspiración sea una mentira me da exactamente igual. En ese sentido, yo no le quito ningún valor a las obras artísticas que se han creado alrededor de las distintas religiones, y no solo de Claro. la Iglesia Católica. Pienso en el blues, que es hijo del espiritual, de los evangelistas en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo fui criado como gente de los toros, mi familia era taurina por la parte padre y de madre, y nunca encontré ni en las plazas ni entre los aficionados a los monstruos que pintan estas personas que pretenden un puritanismo excesivo y disfrutan la muerte. No, disfrutan con el dolor. No, es muy extraño para alguien que no lo ha vivido entenderlo, pero no hacer el esfuerzo por entenderlo tampoco me parece que sea la mejor manera de enfrentarlo, que es un debate serio. ¿Viste torear alguna vez a Luis Procuna No, no recuerdo haber visto a Luis Procuna. y No. a Curro Rivera? A Curro Rivera sí. Quizás la última gran figura mexicana, ¿no? Quizás la última gran figura mexicana no sería Armillita, el último de los Armillitas. No Armillita Chico de Fermín, sino... No, el último. Todavía lo vi una vez antes de venirme para acá, pues debe haberse retirado hace 20 años. Bueno, La izquierda es la posición simple y sencilla de que todos los seres humanos somos iguales, que la justicia es algo que se debe buscar porque la injusticia es algo incorrecto y malo. La derecha considera que la injusticia es la situación natural del ser humano y las desigualdades son algo que debe mantenerse sin que haya maldad. Simplemente hay gente que está destinada a ser líderes y hay gente que está destinada a ser seguidores, y que todo intento por borrar las diferencias entre seres humanos resulta mal para la sociedad, que la desigualdad es lo natural. Esa es la diferencia esencial entre la izquierda y pero, la a derecha. ver, yo diría dos cosas, ¿no? Me parece, esto es un poco más extremo, porque no necesita un sistema político ni económico para que haya izquierda y derecha.
por supuesto. Pues, bajo este concepto, uno, y dos, que planteándolo así, yo creo que si es que lo planteáramos así, no un referéndum mundial, usted es de izquierda o de derecha, el 95% de la gente diría yo soy de izquierda, ¿no? Esa es parte del problema, pero no, yo creo que mucho menos del 95%. La clase media es un espacio, y yo pertenezco a la clase media, yo nací en una familia extensísima de clase media de orígenes españoles en México, donde había una convicción absoluta que los pobres lo eran porque querían. Los pobres lo son porque no quieren trabajar. La gente no tiene trabajo Eso es porque no verdad. quiere. Eso es verdad. Momento, en ese momento estás planteando una posición claramente de derechas. Eso es verdad, que en los países, o sea, la gente de derecha, ese es un discurso muy recurrente, eso sí es verdad, pero Pero no son los 5 líderes, no son los 5 jerarcas de la derecha malévola con sombrero de copa y bolsa de dinero a un lado. Es gente común y corriente que es sí, 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 profundamente de sí, sí, derecha, sí. como es de derecha ser racista, y nuestras clases medias en América Latina, por Dios, es difícil ser más racista que nuestras clases medias, sobre todo las criollas, las que tienen más clara la piel y que son profundamente racistas y consideran que el indio tiene que mantener su lugar. Esa es una posición de derecha en la que es O sea, mayoritaria entre las clases medias entonces tú ves latinoamericanas. el asunto de la derecha y la izquierda como una cuestión más ética que política. No, es que es una cosmovisión. De las Mm. cosmovisiones se derivan las visiones sociales, políticas y económicas. ¿Cómo lograr la justicia? Es un debate dentro de la izquierda. La socialdemocracia considera que esto se lleva a cabo a través del libre mercado, pero regulando la economía como se regulan otras relaciones humanas. Los comunistas consideran que no, que lo que hay que hacer es acabar con la propiedad privada y que el Estado sea el patrón. El experimento de los comunistas no ha resultado, el de los socialdemócratas ha funcionado. En la derecha hay quienes dicen que hay que tener ciertos controles y hay quien dice que no tiene que tener controles. Esas son visiones económicas de cómo conseguir o mantener la cosmovisión que da origen a la izquierda o a la derecha. Es decir, cómo mantener la división entre razas, cómo mantener la división entre clases, cómo mantener lo que acaba de hacer Estados Unidos ahora, que es que el que paga, que el que gana más pueda tener una mejor salud que el que gana menos, porque la desigualdad es razonable, porque el que es pobre no puede aspirar a tener tan buenos médicos como el rico. Y es una posición de derecha, es una posición por la que votó la gente a Trump. Te fuiste porque ibas a hablar del PRI, pero bueno. Sí, sí, sí. No, el PRI, bueno, lo que pasa es que Vargas Llosa decía que el PRI había sido la dictadura perfecta, ¿no? 72 años en el poder, en ese momento, claro, eran 62, no 72, y que lo que se había perpetuado había sido un partido y no una persona. Entonces, la dictadura perfecta es la dictadura en la cual toda la gente piensa que está viviendo una democracia, cuando en realidad no está viviendo una democracia, en la cual todo el mundo piensa que existe el derecho a la crítica, a la disidencia, cuando en realidad la permiten de cierta manera, ¿no? Para que la olla a presión pueda tener sus tubos de escape para que no colapse. Y entonces, pero que era una crítica que tenía que ser muy, muy favorable, ¿no? No podía ser una crítica despiadada. Y bueno, que por lo tanto el PRI había sido una dictadura. Octavio Paz consideró que no, pese a que son amigos, consideraba que era una, no me acuerdo cómo lo dijo, una dominación hegemónica o algo por el estilo. ¿Tú crees que los 72 años del PRI, en los cuales, pese a las elecciones polémicas, pese a la persecución, pese a los desaparecidos, pese a los silenciados, ¿tú crees que fue sin excepción un momento de dictadura en México? Si Vargas Llosa cree que los mexicanos creían que vivían en una democracia, tengo noticias para él. Los mexicanos saben que no vivían en una democracia, siempre lo supimos. Siempre supimos que no vivíamos en una libre expresión. Yo que fui periodista en México, recuerdo por ejemplo los tabús que se sabían, todo el mundo sabía, hay tres cosas de las que no se habla, el presidente del ejército y la Virgen de Guadalupe, punto, son 3 puntos intocables. Del mismo modo en que no le podías tomar una foto al presidente fumando, bebiendo, comiendo, por ejemplo. Ningún presidente mexicano ha sido retratado fumado, comiendo, bebiendo. Estaban prohibidos. Sabíamos perfectamente que la clase de sociedad que teníamos, que era una dicta blanda, lo que se llamó en México una dicta blanda y no una dictadura, hasta quizás el año 2000. Pero
Eh, El PAN, ¿no? pero ¿qué ocurre? A ver, el PAN llega al poder únicamente por la vía de la complicidad absoluta y sin ambajes con el PRI. El PAN llega con el trato de no tocar a uno solo de los corruptos de los anteriores 76 años, en el año 2000. Y nadie es procesado, nadie es detenido, nadie es ni siquiera acusado ante un juez por haberse llevado la riqueza del país. El PRI fue una organización delictiva que en sus orígenes tuvo una ideología populista de izquierda, populista en el mejor sentido, pero también en el más malo, en el de la invocación de las emociones, y que tuvo ciertas ideas que en su momento mejoraron enormemente la calidad de vida de muchas personas en el país, sobre todo con las políticas desarrollistas de los años 50-60. Pero no deja de ser lo que se conocía como la fábrica sexenal de millonarios. Tú entrabas pobre al gobierno, 6 años después salías del gobierno con una fortuna considerable. Y ha sido una fábrica de millonarios, ha sido una de las organizaciones más corruptas que hay. Y cuando su férrea garra sobre el país se ve desafiada por una izquierda que se une misteriosamente de manera increíble en 1986 alrededor de una figura tan improbable como es la de Cuauhtémoc Cárdenas, lo único que busca es su supervivencia y la consigue mediante el trato con el PAN de, bueno, mira, vamos a alternarnos en el poder, pero tú no tocas a uno solo de los que han pasado por aquí. En el 89 me parece que después de 60 años pierden el primer estado, ¿no? Sí. Y hasta el 97 mayoría en la Cámara de Diputados. Así es, pero da exactamente igual, porque finalmente la ideología del PRI había evolucionado hacia la del PAN. Claro. El PAN había dejado atrás sus orígenes más bien fascistas, más bien inspirados en Primo de Rivera, en José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange en España, que es el inspirador de Morín, de Gómez Morín, y se mueve hacia un cierto liberalismo estadounidense, cierto liberalismo social en algunos casos. De hecho, los más liberal sociales del PAN se van al PRD con Cárdenas, cuando se funda el partido, después de las elecciones del 88. Entonces, no ha habido una solución de continuidad. La dictadura dejó de ser la dictablanda, dejó de ser la del PRI para ser la del PRI-PAN. Y ahora se va a convertir en la del PRI-PAN-PRD, porque el PRD se contaminó, se pudrió, gracias a los burócratas, viejos burócratas comunistas que finalmente lo que querían era un puesto, y que se apoderaron del partido y son organizadores, manipuladores de la gente. Pero no ha habido solución de continuidad, es decir, no ha habido un cambio político real en México. En ese sentido, no es que sea una dictadura perfecta, simplemente es que es una organización delictiva que funciona correctamente a cualquier precio. El precio puede ser la masacre de ciudadanos, puede ser el establecimiento de, el obtener, por ejemplo, la aprobación de los Estados Unidos en unas elecciones dudosas como las que llevaron al poder a Felipe Calderón, a cambio de hacer la guerra contra las drogas, una guerra para la que no estás absolutamente preparado, para la que no tienes ni tropas, ni armamento, ni inteligencia, ni nada, y provocar algún par de cientos de miles de muertos, que a nadie parece importarles fuera de México, y mantener el control político, que se ha mantenido absolutamente sin fisuras desde 1924, cuando a Plutarco Elías Calles se le ocurrió la idea de, en vez de pelearnos por el poder, vamos a repartirnoslo. Funcionó. Lázaro Cárdenas, pese a la presión de Lombardo Toledano, que era a la sazón el presidente de la Confederación de Trabajadores de México, que recibía las directrices de Moscú, que le pidió que no lo recibiera y que le pidió durante 3 años que lo expulsase, ¿no? Lázaro Cárdenas recibió a León Trotsky exiliado, lo protegió. León Trotsky a los 3 años fue asesinado por Ramón Mercader, y pese a todo el poder que tenía Moscú en ese momento, Ramón Mercader se comió sus 20 años de prisión. ¿Cómo influyó en la vida política de México, no solo durante el gobierno del general Cárdenas, sino más adelante? ¿Cómo influyó en la vida política de México el haber recibido, exiliado al revolucionario? Crearon la Cuarta Internacional, de hecho. A ver, sí.
Bueno, la Cuarta Internacional creo que se crea antes de la llegada de Trotsky a México. El problema es quién le pide a Cárdenas que reciba a Trotsky, y es Diego Rivera y los expulsados del Partido Comunista. En aquel momento el Partido Comunista era, pero ferozmente stalinista, y se le pide que haga algo que ya había hecho, que es recibir a alguien que está siendo perseguido, que no tiene un lugar a donde ir en el mundo. Había pasado con el refugio, con el exilio español. Los que estaban en los campos de concentración franceses no tenían a dónde ir, y fue necesario que la fuerza diplomática de México los sacara de los campos de concentración, los llevara a unas casas pagadas por México para después poderlos sacar en los barcos que llevaron el exilio. Entonces, esto era algo que México hacía normalmente, no por motivos ideológicos, y cuando Trotsky no tenía dónde ir, dijo Cárdenas, cuando Rivera y Kahlo le pidieron que lo hiciera, dijo, vale, traemos a Trotsky. Por supuesto, el estalinismo mexicano intentó matar a Trotsky 2 veces, una con el complot de asesinato más imbécil de la historia de los complots de asesinato, encabezado por David Alfaro Siqueiros, el pintorzuelo, y posteriormente con Mercader, que hay que decir, no, la razón por la que Mercader se tuvo que comer los 20 años fue básicamente porque pensaron que con el golpe de Piolet moriría claro. Inmediatamente Trotsky. Claro. Fue el grito de Trotsky el que impidió que saliera corriendo Mercader del Río hacia afuera donde estaban el operativo de la KGB y su madre, sí, Caridad del Río Mercader, estaba en un auto esperándolo afuera de la casona de Coyoacán. Evidentemente para México fue una tragedia, para México fue aterrador ser el único lugar que albergaba a Trotsky y que se lo hubieran matado. Entonces esto se convirtió, es una leyenda hasta el día de hoy. Es historia viva para los mexicanos, pero más que ese hecho en sí, lo que creó fue la enorme estatura política de Cárdenas. Es decir, Cárdenas hacía lo moralmente y políticamente correcto independientemente de estrictamente dogmas y ortodoxias ideológicas, que es algo que la izquierda no ha aprendido a hacer todavía. Seguimos viviendo en la ortodoxia y los dogmas y en odiarnos unos a otros cuando hay alguna desviación pequeña o grande respecto de alguna ortodoxia de las 1000 que se van inventando todos los días. Y en ese sentido la autoridad moral de Cárdenas permaneció hasta los años 70, cuando pidió la libertad a los presos políticos de 1968, del movimiento estudiantil de 1968. Participó en el Tribunal Russell de crímenes de guerra en Vietnam, por poner un ejemplo, y fue, digamos, un ejemplo de moral, pero también fue un ejemplo de absoluta lealtad al sistema. Es decir, él nombra a su sucesor a un militarote que no comparte sus ideas, ni su visión moral de la política, ni su visión ideológica, ni su posición de izquierda, light o no light, no los está a debate, pero él nombra a su sucesor a un militarote, probablemente pensando en la guerra que se venía, y de hecho él es el único presidente que después de ser primer magistrado es secretario de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no tiene ni precedente ni procedente en México. Entonces, la imagen de Cárdenas es toda esa contradicción entre el hombre admirable que hace lo que se debe de hacer en cada momento, porque yo, que no, definitivamente no soy comunista, habría recibido a Trotsky, por supuesto, perseguido por Stalin. Bien, lo de Siqueiros, mucha gente dijo, estos mexicanos piensan que todo se resuelve a tiros y no sé qué. Lo del Piolet no fue menos estúpido, porque lo podías haber envenenado, le podías haber disparado. ¿Cuál era la necesidad de romperle un palo en la cabeza? Quemaron el cartucho de Robert Sheldon Harte con ese atentado absurdo. Se dispararon 400 tiros, no le dieron ni al mundo. Una cosa impresionante. Y entonces el elegido, el segundo, el plan B, pues era Mario Ramón, Mercader del Río. Así es. Tú has mencionado muchas veces a César Vallejo como uno de tus poetas favoritos, ¿no? El problema, yo creo, de César Vallejo es que se murió muy joven, 45 años me parece, más o menos. Y entonces la obra es un poco pequeña, ¿no? La obra poética no es como para leerla todos los días, no es Pablo Neruda. ¿Tú crees que debió haber ganado el premio Nobel?
Yo no le tengo ningún respeto al premio Nobel de literatura, ¿eh? Al de física, al de química sí, pero al de literatura no. En los años en que yo era joven y tenía una columna en el diario y todos los años no se le daba el premio Nobel a Borges, yo constataba que aquello es como Miss Universo, ¿no? Ahora le toca a alguien de las Islas del Sur, ahora le toca a una mujer, llevamos 3 rubios, ahora le toca un moreno, llevamos 2 morenos, ahora le toca un pelirrojo. No, pero tiene que ser pelirroja porque, en fin, es una lógica estúpida. A mí me da igual el Nobel de literatura. Yo no creo que se haya muerto joven alguien que muere después de escribir España parte de mí este cáliz. Creo que tiene una obra más que sólida, como Poe, también muere joven, pero no es Neruda, pero tratar de leer a Neruda todos los días es un plasta. O sea, no, de verdad, o sea, hay veces, cuando tú lees el canto general, que dices, bueno, este se está forzando a escribir sobre todo. Esto es un ejercicio de taller literario, no es una obra poética sólida, consolidada. Yo quiero mucho a Pablo Neruda como poeta a ratos, pero yo no creo que exista el poeta que es para leerse todos los días. Yo creo que existan los poetas a los que se regresa. Yo regreso inevitablemente a Lorca, y Lorca también tiene una obra bastante exigua, y sobre todo su primera obra ni siquiera me hace feliz, El romancero gitano, me resulta lejano experiencialmente en lo personal. Me basta poeta en Nueva York, para volver a Lorca y de pronto tener una experiencia, ver algo, escuchar algo, oír una canción y decir, tengo que volver a leer en un carro de agua negra, iré a Santiago. Porque los poetas son para eso, no son canciones. Es la diferencia entre los que somos letristas de canciones y los que fracasamos siendo poetas. La diferencia es el letrismo y la poesía. No se puede volver todos los días a Vallejo, pero se vuelve inevitablemente a Vallejo y se vuelve inevitablemente a Lorca, como se vuelve inevitablemente a Poe o a Shakespeare. Dicen algunos que saben que la mala poesía puede ser una excelente letra de canción, ¿no? Bésame, bésame claro, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Como poesía no vale nada. Son dos universos totalmente, yo creo que creativamente son dos universos totalmente distintos. Y yo he escrito 2 libros de poesía y 28 canciones más o menos de éxito, sé que los procesos de creación son radicalmente diferentes. Pero Vallejo es una cumbre de la lengua española, del juego con la lengua en su sentido más abstracto, más de sonidos, más de sugerencias, más de tú piensa lo que tú quieras, por lo que yo estoy diciendo aquí. Y además que se muere en París una tarde de aguacero con un par. Bueno, en París es hay imposible. Que ser muy grande para morirse, como él dijo, en París una tarde de aguacero. En París es imposible morirse sin aguacero. Última pregunta. En la vecindad del Chavo, el profesor Girafales era hincha del Pumas. El Chavo le iba al América. Don Ramón al Necaxa. El señor Barriga al Monterrey. No había nadie del Chivas. ¿Por qué? Porque era un programa de Televisa, lógicamente. Y el adversario eterno del América, que es propiedad de Televisa, es el Guadalajara. Yo de los que no soy fan es del Chavo del Ocho. ¿Ah, no? No, para nada. Para nada. Considero que es una vergüenza nacional prácticamente el hecho de que se haya celebrado de una manera así un humor destinado a denigrar a las personas por su aspecto, por su edad, por el hambre. Es decir, a Gómez Bolaños le parecía muy chistoso un niño que tenía hambre todo el día, ¿no? Y a una persona que dice, esto me parece lo más cómico del mundo, a mí me parece un hijo de puta, con todas sus letras. Reír el otro porque era gordo, el otro porque era alto, la otra porque era delgada, el otro porque era mayor de edad, la otra porque era mayor de edad también, el otro porque era pobre, el otro porque tenía dinero. En fin, es un humor que me parece de lo más triste, de lo más lamentable, de lo más rastrero, de lo más propio de Televisa, eso sí, sin duda alguna. Nunca fui fan de estas personas y ya con esto ya tengo más enemigos de los que yo quería en una sola. Agradecerte mucho por esta entrevista. Si hay alguien por ahí que esté totalmente de acuerdo conmigo, sospecharía mucho de él. O ella. Bueno, Mauricio.